Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en la agenda nacional con mucha fuerza, con mucha razón y con mucha preocupación: la violencia en contra de las y los periodistas en México. Pero quizá, Antonio, lo primero que hay que hacer es darle, digamos, un contexto de relevancia al tema. Es decir, en este país, lamentablemente, en las últimas décadas, en los últimos años, la violencia ha sido una constante presente en distintos ámbitos de nuestra vida y prácticamente en todo el territorio nacional. Eventos como los homicidios, como las desapariciones forzadas, los desplazamientos, los secuestros, en fin, se han vuelto lamentablemente una constante de nuestra vida nacional. Y sin embargo, ahora le damos, digamos, como una relevancia específica, le ponemos un reflector especial, llamamos la atención no solo en México, sino también desde el mundo a la violencia ejercida en contra de un gremio en particular, que es el gremio que realiza la labor periodística. Por lo mismo te pregunto, ¿qué justificación tiene darle al periodismo esta atención particular? Bueno, creo que empezaría diciendo que la cantidad de periodistas que se han muerto en el país, pues corresponden, de alguna manera, con esta alzada de la violencia en el territorio nacional. Los periodistas que han sido asesinados particularmente están en zonas que tienen una violencia exacerbada, es decir, en el noroeste, el noreste, algunas partes del sur, Veracruz, Oaxaca. Y los periodistas hay que preguntarnos por qué los matan. No los matan como matan a tantos, como decías, a tantos cientos de miles de personas. Los matan por lo que hacen, por la labor que realizan y por el significado social que tiene esta labor. Es decir, esta labor no solamente es la del derecho del periodista en sí mismo de poder escribir lo que quiere, sino forma parte de una dimensión colectiva del derecho de libertad de expresión y del derecho de acceso a la información que tiene la sociedad en su conjunto. Entonces, al silenciar estas voces, al amenazar estos elementos de difusión de información, lo que hacen es, en realidad, empezar a desarticular el discurso común de la sociedad para enterarse de lo que sucede en la vida pública. Y eso, digamos, a veces parece una cosa demasiado compleja como para entenderlo, pero es muy concreto. Por ejemplo, lo vemos pensemos en un contrafactual, en los lugares donde ya no hay periódicos en este país. Pienso en Nuevo Laredo, donde el Mañana cerró por completo, dijo desde hace unos años, no vamos más a cubrir esto. Pienso en Reynosa, donde sucedió lo mismo, y cómo ha sido sustituida esa dimensión colectiva de información a través de las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Reynosa con el hashtag ReynosaFollow, y en el caso del Valor de Tamaulipas, donde la gente dice, ¿qué está pasando? Por favor, alguien díganme qué está pasando para saber si puedo salir de mi casa y sobrevivir, porque ya el periódico, ya la tele, ya la radio no me sirve para encontrar cómo actuar públicamente. ¿En el interés de quién está generar ese contexto de silencio, Karina? Bueno, yo lo que creo es que existen múltiples intereses y que hay que entenderlo en ese sentido, como intereses múltiples. Pero sin embargo, lo que es alarmante es que según los reportes que tenemos, los casos de documentación de periodistas, por ejemplo, los reportes de agresiones a periodistas, por ejemplo, los reportes de Artículo 19, lo que llama mucho la atención es que más del 50% de agresiones, de violencia, de actos de violencia contra periodistas provienen de funcionarios públicos o gente vinculada. La mitad. Okay. El otro, particulares que pueden ser de diferente tipo, suponemos que tiene mucho que ver con grupos de crimen organizado en algunos casos, pero también hay indicios, por ejemplo, en el asesinato de la semana pasada de Hernández, este periodista de Jalisco, de connivencia entre funcionarios públicos y grupos de crimen organizado. Entonces, me parece que esta complejidad nos tiene que llamar a reflexionar acerca de
cuáles son los lazos y cómo está operando. Y también acerca de por qué en algunas ocasiones estos dos intereses principales, digamos, el de los particulares y el de los funcionarios públicos, a veces funcionan como parte del mismo engranaje, ¿no? Y eso yo no quisiera dejarlo de lado. No, pues a ver, me parece que Karina nos pone sobre la mesa un tema bien importante, porque siempre uno se pregunta, ¿y en dónde está la responsabilidad del Estado? ¿O cuál es la responsabilidad del Estado? Y hay casos en los cuales pues, la responsabilidad del Estado puede ser directamente por comisión del acto delictivo, en este caso de la amenaza, de la violencia, del homicidio. Y hay en otros en los que se dice que es por omisión, digamos, ¿no? El Estado falló en su función de brindar garantías, protección, en este caso, a los periodistas. Pero nos dice Karina, pero también hay otros en los que en realidad hay una suerte de contubernio. Es decir, que el Estado está de alguna forma involucrado o algunos funcionarios del Estado. Ayúdanos a trabajar, digamos, esa madeja que es muy compleja, Antonio. Bueno, efectivamente, a ver, yo lo pondría como en dos niveles. Por un lado, si estuviéramos hablando de esto en el año 2006, probablemente diríamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace 10 años. Pero lo que sucedió es que ahora sí que la sociedad civil ganamos todo nuestro pliego petitorio. En ese año se pidió, en una visita internacional que se hizo de organizaciones de la sociedad civil, se le pidió al gobierno mexicano un mecanismo de protección. Se creó. Una ley especializada que se creó. Una reforma al artículo 73 constitucional, fracción 21, para el tema de la federalización de los delitos de la prensa y de darle más facultades a la Fiscalía Especializada. Es decir, y quién sabe si nos equivocamos. Es decir, porque hoy estamos tan desprotegidos como hace 10 años. La Fiscalía no ha traído, ha traído muchos casos y no ha resuelto ninguno hasta la fecha. Formalmente, hasta hace unos días, pasaron más de 72 horas sin que atrajeran formalmente el caso de Javier Valdez. Es decir, incluso después de la conferencia del presidente con los gobernadores, no habían atraído el caso. El fideicomiso del mecanismo de protección a periodistas este año en el PEF no recibió absolutamente nada de dinero. Entonces, estábamos hablando también de un Estado que, por un lado, y esto sí es cierto, los últimos 10 años fue a foros internacionales, representantes del Estado diciendo, miren cómo resolvimos todo, y, digamos, en el campo la violencia seguía igual. Y por el otro lado, digamos, en la parte del contubernio, a mí me tocó documentar algunas agresiones a la prensa donde el periodista en Sinaloa me decía, no puedo ir a denunciar porque quien me agredió fue el Ministerio Público que me va a atender detrás de la ventanilla. Es decir, fuera de la ventanilla me agredió, pero luego llego y es ese señor el que me atiende para denunciar estos distintos grados de violencia, que es la amenaza, que es la intimidación, que es el robo de equipo, que es, digamos, estos mecanismos mucho más verbales que los políticos hacen con los periodistas. Entonces, pues efectivamente, hoy tenemos una serie de instituciones, pues somos expertos en crear instituciones, y una desprotección. Tu reacción a eso, Karina, porque seguramente te será interesante, esta idea de respondemos formalizando las cosas, reformando las normas, haciendo, digamos, toda una parte no solo declarativa, sino de modificación institucional, pero no hay un impacto hacia la realidad. Bueno, a mi juego me llamaron, pero a ver, creo que no podemos dejar de reconocer lo que recién se planteaba, obviamente es indudable, pero me parece que la situación que hoy tenemos nos lleva a plantear que estos mecanismos la manera en que funcionan estos mecanismos está desbordada. ¿Por qué digo que está desbordada? Porque parte de un diagnóstico que a mí me parece que es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque parte del diagnóstico es que en el Estado está la solución y afuera está el problema. Pero cuando la solución está dentro, cuando el problema está dentro, ¿qué sucede? Y donde las respuestas son absolutamente burocráticas y fragmentadas, más preocupadas por cumplir el
estatuto burocrático, más preocupadas por cumplir el reglamento que por resolver el problema, me parece que lo que estamos haciendo es reproduciendo una lógica burocrática, más preocupada por no salir de la jurisdicción y no cumplir una falta que pueda ser luego sancionada, que por resolver el problema. Entonces me parece que llegó el momento de pensar y ver cómo están funcionando este tipo de O sea, es una soluciones. suerte de evaluación, digamos, de el funcionamiento de los mecanismos. Y creatividad, porque me parece que hasta ahora las respuestas son prácticamente de machote, ¿no? Si uno ve las respuestas que se dan, es voy a fortalecer la fiscalía, y en cada situación de violencia, en esta especialmente, pero en otras situaciones críticas, la respuesta es de alguna manera parecida. Voy a crear un mecanismo al que después, bueno, la posibilidad de acceder es prácticamente imposible. Voy a fortalecer una fiscalía, que sabemos que el problema no es crear una fiscalía, sino cómo se hacen las investigaciones. Entonces me parece que tenemos que virar y tenemos que asumir que estas alternativas propuestas están siendo desbordadas y hay que pensar el problema de otra manera, asumiendo las dificultades y las complejidades. Y además, la principal complejidad en estos problemas es que la información no está, que la información se oculta. Entonces, pues Karina y Antonio se han metido en un problema, porque nos vamos a ir a un corte y les voy a preguntar cuáles podrían ser algunas de esas soluciones creativas para enfrentar este problema, dado que, como bien dice Antonio, quizás hace 10 años nos equivocamos en la ruta que seguimos, porque la violencia sigue ahí, imparable, implacable y muy preocupante. Regresamos, esto es Observatorio Cotidiano. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos analizando con mucha seriedad este tema que nos preocupa a todos y que está hoy en la primera página de todos los periódicos, la violencia contra los periodistas. Les decía al final del bloque que hay un tema que es muy importante, que es el de imaginar las medidas a las que Karina aludía, dado que, como ambos decían, pues formalizamos una serie de acciones en los últimos 10 años, pero no ha dado los resultados para las que fueron creadas las reformas, las normas, las instituciones, los mecanismos. A ver, lo primero que te preguntaría, Antonio, es ¿qué actores deberían de estar involucrados hoy en la búsqueda de las alternativas y de las soluciones para enfrentar el problema de la violencia, en el caso concreto del gremio de los periodistas, sin minimizar la relevancia de las otras violencias a las otras personas? Bueno, en primer lugar, los periodistas. Es decir, los periodistas generalmente son excluidos de estas discusiones de solución, aunque generalmente saben qué hacer y qué les conviene. En segundo lugar, creo que los dueños... ¿Puedo hacer una pausa? ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de periodistas? Únicamente, es decir, ¿cuál es el conjunto de actores que está incluido, o es dentro de los periodistas que realizan algún tipo de coberturas en especial? En general, yo diría que los reporteros, quienes están en campo, saben perfectamente lo que les afecta, pero también los periodistas, digamos, quienes están en un escritorio, quienes hacen una investigación más amplia, o incluso quienes están frente a las cámaras o frente a los micrófonos, saben más o menos que se requiere, pero son generalmente excluidos de estas discusiones. Okay. En segundo lugar, los dueños de los medios, no les es costoso no ser solidarios con el gremio. En primer lugar, porque están prácticamente muy desconectados de la labor periodística y la labor de negocio, de sus propios negocios. Y aquí hay un punto neurálgico, que es la publicidad oficial. Porque la relación que tienen esos señores con el Estado, esa simbiosis seductora, que el dinero que nada más el año pasado fueron 11,000 millones de pesos, una locura, pues ahí hay un problema financiero. 6 de cada 10 pesos que recibe un medio local
6 de cada 10 pesos Proviene del Estado. proviene del gobierno del Estado. Y si el gobierno del Estado le dice a ese medio local, te voy a dejar de dar publicidad, pues hay una familia que se queda sin comer y un reportero que se queda sin derechos laborales, sin derechos de supervivencia. Ese ya sería un mecanismo directo, digamos, de ir orientando, acotando, restringiendo el ámbito de acción periodística. Desde luego, nosotros, digamos, desde Horizontal estamos convocando a unas mesas que tratan estos temas. El tema laboral nos parece importantísimo porque los periodistas hoy no tienen mecanismos de organización gremial, formal, y tienen unos contrataciones pues casi absurdas. Hay gente que gana 50 pesos por nota. Entonces es muy difícil ahí trabajar, digamos, cuáles son los mecanismos formales e informales de redes de protección que tienen los periodistas, pues casi ninguno. Es una precarización del medio. Y el tema también de un mapeo de riesgos compartido, público, y que sea abierto a toda la sociedad, que entienda cuál es el mapeo de riesgos que tiene el gremio periodístico. Ok, gremio periodístico, dueños de los medios y un problema muy claro, digamos, de debilidad. Ahí de nuevo, en este caso vuelven a ser normas y prácticas, digamos, en el ámbito laboral y gremial. Karina, otros actores, academia, esto que llamamos sociedad civil organizada, en fin. A mí me parece que, digo, básicamente, bueno, la academia tiene un rol fundamental tratando de ayudar a entender qué está pasando, porque creo que el principal problema, si uno no puede proponer soluciones efectivas, si tiene malos diagnósticos. Okay. Entonces, creo que la academia tiene una función fundamental, lo cual no significa superponerse con el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos organizaciones que aquí se dedican activamente a eso, sino complementar y poder complementar el trabajo que ellas realizan de alguna manera en la trinchera con la posibilidad que nos da la academia de tener cierta distancia para poder analizar. Me parece que ahí hay una función fundamental, pero no solo con las organizaciones de la sociedad civil, creo que también la academia tiene una función fundamental con las autoridades, justamente para poder poner sobre la mesa y conversar acerca de las especificidades de lo que está pasando. Porque es absolutamente entendible, ante un problema hay que dar soluciones rápidas. Esto implica que no necesariamente se pueden dimensionar todas las aristas, pero mayor diálogo, mayor intercambio y mayor posibilidad de monitoreo de lo que están haciendo, de lo que se está haciendo en los mecanismos pensados para protección, creo que es fundamental. Creo que hay que pasar del diseño a ver cómo se está implementando y monitoreando y tener una especie de supervisión, digamos, de la gestión y de monitoreo, de los mecanismos. claro, y con alguna instancia en que se puedan hacer recomendaciones y que tenga algún carácter vinculante. Hay digamos, estamos generalizando, no nos queda de otro, hemos hablado de los periodistas, de los propietarios, de la academia y también del Estado. Pero aquí te quiero preguntar, Antonio, el Estado también pues, es un conjunto de actores muy complejo, muy diverso, y podemos imaginar genuinamente que hay dentro del Estado, dentro de los gobiernos en el Estado mexicano, actores que estarían comprometidos con que las cosas funcionaran de otra manera y que podrían tener la intención genuina de en verdad brindar la tarea que les toca a las autoridades estatales llevar a cabo. ¿Esos actores los ves, no los ves? Y si los hubiera, ¿qué tan fuertes son los obstáculos que enfrentan dentro del entramado institucional mexicano? Te voy a contestar con una anécdota. Cuando estaba Javier Duarte como gobernador de Veracruz, no, te fuiste muy al extremo. No sé, por favor, adelante. Organizó el gobierno del Estado un festival, una comida alrededor del Día de la Libertad de Prensa. Y Javier Duarte rifó una camioneta y estaba ahí el procurador, el fiscal, ahí tienen un fiscal especial de violencia contra periodistas y un mecanismo estatal. Rifaron una camioneta y la camioneta se la ganó un periodista, Víctor Báez,
y la foto al otro día en todos los medios del estado fue como le entregaban la camioneta. Ese periodista a las 2 semanas fue asesinado en Veracruz. Entonces, creo que esa imagen es la que para mí es hoy, digamos, los mecanismos de rendición de cuentas horizontales y verticales que tienen los gobernadores, que tienen sus procuradurías, que dependen de ellos directamente, que tienen esos mecanismos de protección, hacen un ecosistema que sea prácticamente imposible que estén interesados en ningún tema de protección y garantía de derechos humanos, ni siquiera ya de los periodistas. Has puesto el énfasis, Antonio, en el nivel sobre todo local a lo largo del programa. Ambos han hecho referencia, digamos, más a ese nivel estatal. Les preguntaría, ¿eso se debe a que las autoridades, digamos, que tienen a su cargo, que podrían resolver el problema, son precisamente las entidades federativas y que no podemos pensar en una intervención desde el gobierno nacional? Eso se debe a 2 cosas, básicamente, bueno, desde mi punto de vista. En primer lugar, que la mayor parte de agresiones a los periodistas propiciadas por o realizadas por funcionarios públicos son básicamente de funcionarios estatales y municipales. Okay. O sea que las agresiones se producen a nivel local, en el campo, lo cual es razonable, es en el campo, es donde está la gente trabajando. Y segundo, porque la responsabilidad de la protección y en todo caso la investigación de estos casos se produce en su mayoría a nivel local. En mi opinión, esto no exime al nivel federal, pero me parece que todos hacemos énfasis a ese nivel porque es al nivel municipal y estatal, porque es el primero en el que tienen que ver o con el que están vinculados los periodistas. El tiempo es correr en televisión y nos van a quedar 2 minutos para que me respondas una pregunta, Antonio, porque hemos ido escalando desde local hacia lo nacional y te quiero preguntar lo internacional. Hay una tensión hoy en el mundo sobre lo que está sucediendo en México. Esa tensión proviene de distintos actores, de instancias internacionales de garantía y protección, proviene de otros medios internacionales de comunicación y proviene de una sociedad mundial que mira con preocupación lo que está pasando en términos de libertad de expresión en nuestro país. ¿Qué papel podría jugar o juega en la dimensión internacional de este tema? A mí me parece que juega un papel fundamental. Es decir, yo imagino que podría haber un grupo como el GIEI, pero especializado una serie de observaciones internacionales de revisión de cómo fue que hicimos tantas instituciones y hubo tan poca protección. Cómo esos crímenes quedaron totalmente impunes, el 99% de los crímenes de periodistas están en total impunidad, cómo fue que operaron las autoridades a nivel estatal, a nivel municipal, cómo se consignaron esos casos, cómo se hicieron esos expedientes, por qué no fue la línea de libertad de expresión la de investigación de manera formal, es decir, un grupo internacional de observación que quizá pudiera tener algo de jurisdicción, no lo estoy imaginando en este momento, pero que pudiera revisar eso, que pudiera hacerle recomendaciones formales al Estado mexicano, que de hecho en los compromisos que tiene por el artículo 6, por el artículo 1 y por todos los instrumentos internacionales que tenemos, pues está obligado a cumplir, y que le pudiera dar observaciones muy concretas, como ha pasado, por ejemplo, con los reportes en el caso de tortura, con otro tipo de reportes. Sí veo a los organismos internacionales revisando, sobre todo lo que pasó en 10 años, porque pues si reformamos tanto, si le metimos tanto dinero y no pasó nada, pues algo debe estar ahí y algo de la culpa debe estar en el Estado. Pues me parece muy importante porque al final me quedo, entre muchas cosas muy relevantes que nos han dicho, con esta necesidad urgente de que los distintos actores, porque eso es lo que me han mencionado los dos a lo largo del programa, los propios periodistas, la academia, los actores, digamos, estatales que sí tuvieran voluntad y actores internacionales nos puedan ayudar a valorar qué es lo que ha pasado en este tiempo, qué es lo que no está funcionando y, como decían ambos, a dar alternativas y soluciones creativas para encontrarle una respuesta, pero una respuesta real y práctica a una violencia que es intolerable y que aleja cada vez más a nuestro país de los estándares de lo que podríamos llamar una democracia constitucional. Gracias a usted, sobre todo, por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, en TV UNAM
el próximo martes.